seguir grabando y voy a compartir de nuevo. Entonces, bueno, ya pues aclaramos, pues el mecanismo objetivo de control de constitucionalidad puede ser un mecanismo que mediante el cual se ejerza el control concentrado de constitucionalidad, que sería una acción que alguien ejerza ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional para anular una ley o un acto de rango legal y por violar la Constitución, por considerar que viola la Constitución. En el caso de que el tribunal esté de acuerdo, esa sala constitucional esté de acuerdo en que hay una inconstitucionalidad, entonces lo declarará y declarará nula la ley, que pierde vigencia. A partir de ese momento desaparece del mundo jurídico. Una manera de extinguir un acto, ese mecanismo de control concentrado. Mientras que en el control difuso, en el caso, es más bien en un juicio que no es constitucional y ante un tribunal constitucional, sino ante un tribunal contencioso administrativo, un mecanismo, un juicio civil, un juicio mercantil, un juicio de divorcio, un juicio penal. Una de las dos partes considera que una de las leyes que le está queriendo ser aplicada es inconstitucional, se lo plantea al juez, y si el juez, que no es competente para anular esa ley, porque no es el Tribunal Supremo, pero examina el caso y ve si efectivamente esta ley está siendo alegada por una de las partes es inconstitucional, porque viola tales principios o normas constitucionales. Por lo tanto, yo no se la aplico al caso concreto. La desaplica y la norma sigue vigente, porque ese juez no tiene capacidad para anular tiene competencia para anular esa ley, pero no la aplica al caso concreto por respeto al principio de la primacía constitucional, para que prevalezca la Constitución, incluso por encima de una ley que la dictó alguien, pero es inconstitucional, a juicio de ese juez, de ese tribunal concreto. Entonces, por eso se le llama difuso a este mecanismo de control, porque está difundido por todos los tribunales. Todo el Poder Judicial es contralor de la constitucionalidad. En vista de que hay control difuso y control concentrado, y que no es un solo tribunal el que lo ejerce, esta Constitución ha establecido mecanismos de armonización de esos mecanismos de control. Ha establecido algunas formas para tratar de armonizarla, para que no un juez de Calabozo y un juez del Táchira y otro de Amazonas tengan criterios distintos con respecto a lo que significa un texto constitucional o si una ley es o no inconstitucional. Entonces se han establecido mecanismos de armonización que están también en este capítulo que les estaba buscando de la protección de la Constitución. Están entonces los mecanismos de armonización. Son poderes especiales que se le dan a la sala constitucional, para que sea ella en la que, si bien ella no es la única que ejerce la jurisdicción constitucional, sin embargo ella tiene como que, digamos, el papel de armonizador de todos los criterios constitucionales. Entonces, esos mecanismos son fundamentalmente dos. Esos mecanismos para armonizar todo el conjunto de mecanismos de control. Por un lado, el poder de revisión de sentencias, de sentencias definitivamente firmes. Como hay varias sentencias que pueden estar por allí siendo dictadas por otros tribunales que no son la sala constitucional, entonces a determinadas sentencias definitivas, fundamentalmente, mercantiles o penales, etcétera, se puede intentar una solicitud de revisión para ante la sala constitucional, planteándole: sala constitucional, aquí se dictó esta sentencia y ya esa es una sentencia definitivamente firme, pero yo estimo que en esa sentencia se está aplicando indebidamente el criterio sobre lo que significa una norma constitucional. Por lo tanto, usted revise esa sentencia y armonícela, diga efectivamente cómo debe interpretarse este caso, esta aparente colisión entre una ley y la Constitución. Y entonces, está esa famosa revisión de sentencias, que a lo mejor ustedes han oído hablar por allí de ella, porque se ha hecho uso y abuso
de esa revisión de sentencias. Eso es un mecanismo muy peligroso porque va contra el principio sacrosanto de la cosa juzgada. O sea, una vez que se juzga, ya nadie puede modificar la sentencia, porque si no, los juicios nunca tendrían fin. Si siempre se puede revisar y se puede revisar y se puede revisar, la jurisdicción no estaría cumpliendo con su función de resolver los conflictos en la sociedad, porque siempre podrían ser revisables. Y siempre alguna de las dos partes va a estar en desacuerdo con, con la sentencia definitiva, porque por eso es que hay conflictos de intereses. Entonces, debería ponérsele punto final y la jurisdicción está ahí para eso, para ponerle punto final a un conflicto mediante la sentencia, el proceso contencioso, donde cada una de las partes tiene derecho a alegar y a contrarrestar las pruebas de los otros. En el caso que existe la sentencia, apelación, una segunda instancia, se revisa por unos jueces con mayor experiencia, con mayor criterio, etcétera, y entonces, y ya una vez que se dictó la segunda sentencia, ya está listo. Pero, o sea, alguien quedará descontento, pero esa sentencia es definitivamente firme. Bueno, contra ese carácter definitivamente firme de la cosa juzgada, va este principio, este mecanismo de la revisión de sentencias. Hay que ser muy cuidadosos entonces con el uso que se le dé a este mecanismo de la revisión de sentencias. Que no se esté reabriendo el caso, no se puede reabrir ya el caso. Porque la sala constitucional no es juez sino de lo constitucional, no es juez penal, ni es juez civil, ni es juez mercantil, no puede estar, no debería poder estar decidiendo en esa materia. Ese es uno de los mecanismos de armonización de estos distintos mecanismos de control, ¿no? Y luego el otro mecanismo de armonización es el carácter vinculante que tienen los criterios de la sala constitucional. Lo dice también el artículo, bueno, ustedes lo buscan por ahí. Aquí está, en el artículo 336, la última parte, las interpretaciones que establezca la sala constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Una vez que la sala constitucional da un criterio sobre cómo debe interpretarse una norma constitucional y si hay violación o no de una ley o lo que sea, ya ese criterio, esa interpretación, es vinculante para los demás tribunales. No puede venir otro tribunal a decir, no, no, pero ahí lo que dice es esta otra cosa. No, no. Ya el criterio fue establecido por la sala constitucional, con lo cual se armoniza todos estos múltiples mecanismos de control de constitucionalidad. Entonces tenemos, recapitulando, los mecanismos de control de constitucionalidad de tipo objetivo, de carácter objetivo, y de los de carácter... Ah, perdón, no he hablado de los subjetivos. Ah, sí me lo comí. Efectivamente, los medios subjetivos, es decir, recapitulando. Hay los mecanismos de control de la constitucionalidad que garantizan la supremacía material de la Constitución, que las normas constitucionales no sean contradichas por normas o actos inferiores, y esas a su vez, estos mecanismos de control de constitucionalidad pueden ser objetivos o subjetivos. Los objetivos son control concentrado o control difuso, ya sea que se anule la ley o que se desaplique la ley. En ambos casos lo que se está diciendo, hay un conflicto entre una ley y la Constitución y debe prevalecer la Constitución. En el caso del control concentrado, esa prevalencia de la Constitución se manifiesta a través de la nulidad de la otra ley. En cambio, en el caso del control difuso, la prevalencia no se manifiesta por la anulación de la otra ley, sino por su desaplicación al caso concreto. Entonces se aplica la norma constitucional, con lo cual se preserva la primacía constitucional. Muy bien, pero al lado de esos mecanismos objetivos de control de constitucionalidad están los mecanismos subjetivos de protección constitucional. De eso no había hablado todavía, me los había comido. Pero son, bueno, el principal de ellos es el amparo. Pero es un mecanismo judicial a través del cual una persona que se considera afectada en un derecho constitucional, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a algún derecho constitucional, está siendo violado por un acto del poder público, por ejemplo, entonces yo acudo a que me protejan. El tribunal lo que va es a protegerme a mí para que no me sigan violando ese derecho constitucional. Por eso es que se habla de protección subjetiva de un sujeto que ha sido afectado por la violación constitucional.
claro, al proteger a ese sujeto, al mismo tiempo también se está protegiendo a la Constitución, porque se dice, la Constitución dice tal cosa, y eso hay que respetarlo, y por lo tanto, yo, tribunal, le doy amparo, le doy protección a este sujeto, y declaro que en este caso se está violando la Constitución. ¿Ven ustedes? Entonces, efectivamente, es una manera como se preserva la primacía constitucional, pero además con el añadido de proteger, de darle protección a un sujeto. Esos son entonces esos medios subjetivos de protección. Son fundamentalmente el amparo, pero también está el habeas corpus, una especie de amparo, pero de la libertad personal. A mí me tienen detenido sin haberme formulado cargos, sin haberme hecho ningún proceso, sin decirme por qué estoy preso. Yo pido un habeas corpus. ¿Por qué? Porque estoy detenido ilegalmente, me están privando ilegalmente de mi derecho a la libertad personal. Y entonces el habeas corpus lo que hace es no decir usted es inocente, no. Lo que hace es decir, libéreselo porque no lo pueden mantener preso en contra de su derecho a la libertad. Si usted, policía o fiscalía, considera que ese señor cometió un delito, bueno, entonces acuda a las normas penales que están previstas en la ley. Deténganlo, formúlele cargos, ábrale un proceso, llévelo a un tribunal, y entonces, bueno, y si lo condenan, pues estará preso ahora sí legítimamente, pues porque fue condenado. Pero mientras tanto no se puede violar la libertad personal, y entonces el habeas corpus es para eso, un remedio temporal. Normalmente estos mecanismos subjetivos de protección son temporales. Es un amparo, es un paraguas para que no me moje mientras está lloviendo. Después ya veré si tengo razón o no en lo que yo estoy planteando. Eso se hace por los mecanismos objetivos. Pero los subjetivos son una protección temporal, pues, a alguien que también propenden al respeto de la primacía constitucional. Bueno, ya está, pues entonces son los objetivos, los subjetivos, y luego los mecanismos de armonización. Los mecanismos de armonización no son directamente para proteger la Constitución, porque para eso están los anteriores, sino para darle coherencia, digamos, a los criterios múltiples y disímiles que pueden surgir a través de la aplicación de estos distintos mecanismos de control de constitucionalidad. Y ya lo vimos, entonces, o revisión de sentencias para meter a toda la sentencia, digamos, por un solo camino, lo hace la Sala Constitucional, que entonces tiene el monopolio de la interpretación de la Constitución con carácter vinculante, ese es el otro mecanismo. Entonces, una vez que el Tribunal Supremo, Sala Constitucional, dijo que esta norma constitucional significa tal cosa, o que el principio constitucional significa esto, entonces a partir de ahora, los demás tribunales, ya sea ejerciendo el control difuso o el control concentrado, tienen que interpretar esa norma de esa manera, ¿no? Y se logra entonces una armonía en la interpretación de la Constitución. Por último, tenemos entonces, para preservar ahora la primacía no material, sino formal de la Constitución, están los procedimientos que la propia Constitución establece para modificar la Constitución. No se puede modificar la Constitución sino a través de los procedimientos que están previstos en la propia Constitución. Es decir, la enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. Esos tres mecanismos de modificación o de sustitución de la Constitución están previstos allí y son cada uno un poco más rígido que el otro. El mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente es el más rígido de todos, el más complicado, podríamos decir, donde participa un mayor número de sujetos dando opinión y observando, debatiendo, aprobando. La Asamblea Nacional Constituyente, incluso participa el pueblo convocando a la Asamblea Nacional Constituyente. Si no la convoca el pueblo, eso es írrito. Esa Asamblea Nacional Constituyente está mal constituida, no fue convocada por el titular de la soberanía popular, del poder constituyente, ¿no? Pero no basta con convocarla, luego al final, si la Asamblea Nacional Constituyente, que no es soberana ni es titular del poder constituyente, porque lo que es un mandadero del pueblo, es alguien que está haciendo, es un poder constituido, porque el pueblo lo ha constituido para que elabore un proyecto de constitución, no para que legisle, no para que persiga gente, no, para que haga un proyecto de constitución y se lo someta al pueblo, que es el titular del poder constituyente. Y si el pueblo
considera que esa constitución le parece conveniente, la aprobará por mecanismos democráticos. Y si la aprobamos, entonces el pueblo habló, se ejerció el poder constituyente y entró en vigencia una nueva constitución o una... entonces la Asamblea Nacional Constituyente no es poder constituyente, no es originario, que pueda estar él por sí mismo cambiando la Constitución. La reforma constitucional, bueno, una modificación de la Constitución en términos un poco más, menos radicales, no es a modificar toda la Constitución, sino simplemente modificar algunos principios importantes de la Constitución, y para eso está la reforma de la Constitución, que es se tramita a través de un procedimiento también rígido, muy complejo, pero no tanto como si fuera una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, y finalmente, y donde también tiene que participar el pueblo, ¿no? Y por último, la enmienda, que es, digamos, los mecanismos de modificación de la Constitución, el más sencillo, pues porque se trata entonces de aspectos que están en la Constitución, pero que no son esenciales, ¿no? Para la estructura del Estado, para el concepto de Estado que tenemos, pues, ¿no? No se está cambiando el carácter federal del Estado, ni se está cambiando el carácter, es decir, no se está diciendo que ahora no es presidente de la República, sino un imperio, no sé, o alguna cosa, no se está cambiando pues la forma de Estado, no en la forma de gobierno, se está modificando, por ejemplo, que ahora los institutos autónomos pueden ser creados no solo por ley, sino por... Ajá. Sí. No. Estas son las 2:05. Sí, a las 2:30, yo empecé a la 1. 2:30. Perdonen la interrupción, está aquí el control de constitucionalidad ejercido por... No, un equívoco que teníamos aquí. Bueno, entonces les decía esto, pues que estos mecanismos formales de revisión, rígidos, complejos, donde hay mucha gente que tiene que participar para justamente dificultar la modificación de la Constitución, para que no sea modificable fácilmente. Ustedes verán posteriormente, o sea, lo podremos ir viendo casi de inmediato, que toda esa jerarquía de normas, unas superiores y otras intermedias y otras inferiores, tienen, no es por capricho de nadie, las superiores son las más importantes de todas y por lo tanto hay que protegerlas, que no sean violadas por las inferiores. Mecanismo de primacía material, de supremacía material. Ni que sean modificables por las inferiores tampoco. Mecanismo de supremacía o primacía formal. En cambio, cuando ya empezamos a bajar en la pirámide, cada vez los procedimientos de elaboración son más sencillos, son menos complejos. Y hasta que llegamos al final, a la parte más abajo, más baja de la pirámide, que en definitiva son los más sencillos de modificar. Y además están a cargo de autoridades menos legítimas, podríamos decir, menos representativas, ¿no? Entonces, porque bueno, es decir, un reglamento ahí sobre cómo se paga una multa, que si es por internet o que si es en papel o que si con fotocopia, etcétera, eso, bueno, son unas reglas y hay que cambiarlas y solo las puede cambiar quien tenga poder para cambiarlas. Pero bueno, ya ahí no importa, no es la Asamblea Nacional quien la cambia, no es el presidente de la República, no es la Asamblea Nacional Constituyente, es a lo mejor un funcionario de tercer nivel, pues, ¿no? Y a través de un procedimiento que ni siquiera es demasiado complejo, pues seguramente, ¿no? Bueno, de esa manera agotamos el tema de el principio de la primacía constitucional. Si tienen alguna pregunta, planteenla, o sea, si hay algo que no les quede claro, ¿no? Y pasamos de inmediato entonces a ver las otras fuentes del rango constitucional. Esas otras fuentes de rango constitucional, dirán ustedes, caramba, pero ¿qué? Yo no sabía que además de la Constitución hubiera otra fuente que tuviera rango constitucional. Bueno, sí, ya yo les decía en la clase pasada que es la propia Constitución la que da pie para que algunas otras fuentes que no son emanadas
del poder constituyente del pueblo, ni cumpliendo los procedimientos de reforma, enmienda o Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo tienen rango constitucional, pero porque lo dice la propia Constitución. En algunos casos lo dice de manera expresa, y de repente deberíamos empezar por allí. Yo les voy a señalar, en otros casos no es la propia Constitución la que lo dice, pero da, digamos, establece algunos mecanismos, algunas disposiciones de las cuales puede entenderse que esa fuente tiene rango constitucional. Cuando no lo dice expresamente la Constitución, pero por lo que ella establece, la conclusión lógica es que esa fuente tiene rango constitucional. Y en otros casos es porque alguien lo ha dicho, pero no probablemente todo el mundo puede tiene por qué estar de acuerdo con ese criterio, pero como se ha dicho, yo prefiero, pues, por lo menos plantear aquí el tema, ¿no? Yo les coloco allí 4 ejemplos, cuatro categorías, pues, de normas que tienen rango constitucional o alguien sostiene o se ha sostenido que tienen rango constitucional. Por un lado, las normas del régimen transitorio, ya vamos a ver en qué consiste. Por otro lado, los tratados internacionales sobre derechos humanos. En tercer lugar, la exposición de motivos de la Constitución del 99, y lo pongo entre interrogantes porque hay razones para pensar que en realidad no tienen rango constitucional. Y por último, las llamadas leyes constitucionales. No puedo. Bueno, entonces vamos por la B. Tratados internacionales. Esa es la más sencilla de todas, porque los tratados internacionales, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, tienen rango constitucional. Ahí no hay mucho que discutir. Artículo 23 de la Constitución del 99, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional. Ahí está, pues una vez que está dicho por la Constitución, esos tratados en materia de derechos humanos, cuando son suscritos por Venezuela, obviamente, y ratificados, si no, no, pues si han sido suscritos por Colombia y Perú, bueno, tendrán rango constitucional o no para Perú y Colombia, pero no para Venezuela. El supuesto es que se trate de un tratado del cual Venezuela sea parte, ¿no? Tienen rango constitucional, jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio que sean más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de Venezuela. Y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Ahí está clarísimo. Es una disposición clarísima que le da rango constitucional a cierta fuente. ¿Cuál es la fuente? Un tratado internacional. Veremos posteriormente que los tratados internacionales que no sean sobre derechos humanos, que no estén inscritos dentro del supuesto de hecho regulado en este artículo 23, tienen rango legal. Un tratado es como si fuera una ley en Venezuela, ya lo vamos a ver después. Pero ¿por qué colocamos aquí los tratados de derechos humanos? Bueno, porque son una excepción y en lugar de tener rango legal, como deberían tenerlo, tienen rango constitucional. ¿Por qué? No emanan del pueblo soberano, no son aprobados en referéndum, no fue el pueblo el que los aprobó. Tampoco fueron aprobados mediante un procedimiento de reforma, ni de enmienda, ni de Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿por qué tienen rango constitucional? Porque lo dice la propia Constitución. Artículo 23, no hay ninguna duda. Tienen rango constitucional y son de aplicación preferente frente a cualquier otra norma, incluso de la propia Constitución. Si la Constitución dice algo y el Tratado de Derechos Humanos dice algo más favorable para la defensa de los derechos humanos, la Constitución quedó derogada, podríamos decir. El texto de la Constitución quedó derogado y ahora se aplica el tratado internacional porque es más favorable. Esto deriva del principio de la progresividad de los derechos humanos. Entonces, el principio de progresividad de los derechos humanos que está prevista en una, no sé si allí mismo, en alguna norma de la propia Constitución, yo creo que sí. En alguna parte está. Allí en ese capítulo de los derechos humanos y de la garantía y de los deberes
a título 3 de la Constitución aparece justamente el principio de la... aquí está, el primer artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible, interdependiente de los derechos humanos. El principio de progresividad lo que sostiene justamente que todos los derechos humanos no se detienen en un momento dado en su forma de protección, sino que ya sabemos que cada vez se descubren nuevos derechos humanos que antes no se consideraban así. Cuando había esclavitud, nadie le parecía malo aquello. Bueno, está bien, pues, nacieron esclavos y tienen que seguir siendo esclavos. Hoy en día eso repugna a la conciencia de cualquier ciudadano, de cualquier parte del mundo, y por lo tanto no puede haber esclavitud. Entonces, si todavía hay una constitución que sigue garantizando la esclavitud, pues eso quedó derogado. Ahora los tratados que garantizan la igualdad y la no discriminación por razón de la raza, etcétera, etcétera, prevalecen. Y ya aquella constitución vieja, obsoleta, que garantizaba la esclavitud, que permitía la esclavitud, quedó derogada. ¿Por qué? Porque hay un principio de progresividad. Los derechos humanos son progresivos. Cada vez la sociedad va descubriendo nuevos derechos humanos y además de eso los va protegiendo mejor. Las nuevas protecciones sustituyen a las viejas protecciones de derechos humanos. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, a través de este mecanismo de otorgarle a los nuevos tratados, a todos nuevos tratados internacionales, y de los cuales sea parte de Venezuela, un carácter prevalente incluso frente a la Constitución. Para que pueda ser prevalente frente a la Constitución significa que ya tiene, que ya vale como si fuera Constitución, porque ya es la única. O sea, solo una norma de rango constitucional puede derogar la Constitución. Una nueva Constitución deroga la anterior. Un tratado de derechos humanos deroga la Constitución. Sí, contiene normas más favorables para la protección de derechos humanos. Vamos por otra sencilla, porque aquí es clarísimo que los tratados internacionales de derechos humanos son de rango constitucional. Vamos a uno donde no son. La C, exposición de motivos de la Constitución del 99. La Constitución del 99 fue dictada sin exposición de motivos. ¿Por qué? Porque en noviembre del año 99, la Asamblea Nacional Constituyente de la época preparó un proyecto de constitución, le dio publicidad para que la gente supiera en qué consistía el proyecto de constitución y luego se convocó para el 15 de diciembre a un referéndum aprobatorio para que se aprobara o se improbara ese proyecto de constitución. Bueno, ese proyecto de constitución no tiene exposición de motivos. La exposición de motivos siempre acompaña a los proyectos de norma. Una ley viene acompañada de un proyecto de una exposición de motivos, donde quienes elaboran el proyecto tratan de convencer al que tiene poder de aprobarlo de que esa ley es muy buena, de que ese proyecto es muy bueno. Esa es la exposición de motivos. O sea, esta ley se hace así por tal y tal razón y se escogió esta solución en lugar de esta otra por tales y tales motivos. Entonces, claro, el que va a aprobar el proyecto, el que va a aprobar el texto, se lee la exposición de motivos y si lo convence la exposición de motivos, aprueba el proyecto. O lo aprueba tal cual o con algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que vale es la aprobación del que tiene el poder de aprobar la norma, del que tiene la potestad normativa. Y quien hace la exposición normalmente no tiene el poder de aprobar la norma. Es el Poder Ejecutivo que manda un proyecto de ley a la Asamblea Nacional y trata de convencer a la Asamblea Nacional de que se apruebe porque ese proyecto de ley es muy bueno. Entonces la exposición de motivos nunca nadie ha pensado jamás que tiene valor normativo, porque no es parte del texto. Es como que es la carta de presentación del texto. ¿Para qué se utiliza la exposición de motivos? Como un antecedente, por si acaso, cuando se apruebe la ley, caramba, ¿y este artículo qué es lo que quiere decir? ¿Por qué se aprobó este artículo así? Vamos a ver la exposición de motivos a ver qué dice. Si ahí hay una explicación plausible, entonces, bueno, ahora nosotros interpretamos la norma de la ley aprobada y la aplicamos de esa manera. Si no dice nada, bueno, buscaremos otra fuente. Caramba, ¿qué habrán dicho en la discusión? ¿Quién sabe qué se decía en la prensa en esa época? Entonces, bueno, buscamos otros mecanismos para interpretar la ley.
pero la exposición de motivos a lo sumo vale como para una fuente de interpretación, de conocimiento para interpretar, pero no es una norma. Por lo tanto, no debería nunca pensarse que una exposición de motivos tiene valor de norma y menos la exposición de motivos de la Constitución del 99, que es inexistente, no existió, nunca hubo una exposición de motivos. Ah, pero 4 meses después, la Asamblea Nacional Constituyente, que no había sido disuelta todavía, inventó una exposición de motivos ex post, posterior, que no iba a convencer a nadie porque ya la Constitución estaba lista y estaba aprobada, y se la mandó a la Gaceta Oficial y le dijo, imprima de nuevo la Constitución, que ya aprobamos en diciembre del año pasado y que ya está publicada, entonces, pero vuélvala a imprimir por error de copia y métale esta exposición de motivos. Entonces, cuando se volvió a publicar en marzo del 2000, la Constitución, surgió la idea, ah, caramba, esa exposición de motivos vale como la Constitución. Eso ahora también tenemos que aplicarlo. Entonces, bueno, se generó una cierta discusión con respecto a eso, pero afortunadamente, pues, nadie nunca, ni siquiera el Tribunal Supremo, que ha podido de vez en cuando tener interés en aplicarlo, la exposición de motivos, no. Entonces, lo ha dicho expresamente que esa exposición de motivos no vale como norma, no tiene un valor normativo y, por supuesto, tampoco tiene valor de norma constitucional. Entonces, ya llevamos dos. De dos, una sí tiene rango constitucional, los tratados internacionales sobre derechos humanos, y la otra, la exposición de motivos de la Constitución del 99, que no tiene rango constitucional, no tiene valor normativo. Nos quedaría ver las normas del régimen transitorio, como son un poco complejas, las dejamos para la próxima clase, y por último las llamadas leyes constitucionales, que también tienen una cierta complejidad, y por eso entonces vamos a ver en la próxima clase las normas del régimen transitorio, que están muy bien explicadas en el libro de Peña Solís, y las llamadas leyes constitucionales, que de alguna manera también las tiene Peña Solís, pero yo voy a tratar de conseguir un artículo donde se habla al menos de un tipo de esas leyes, y se los voy a hacer llegar también. ¿Ok? Bueno, vamos, ya dentro de un ratico, unos minutos, se va a suspender esto. Entonces, pero si tienen alguna pregunta todavía, ¿tienen alguna duda de lo que hemos planteado hoy? Permiso, profesor. Sí, sí, cómo no, Néstor. Adelante. Este tema de las fuentes de la administración, la Fuentes podemos del derecho consultar, administrativo, no de la administración, del derecho administrativo. del derecho administrativo las consultamos por Lares Peña Solís, Martínez ¿verdad? y Peña Solís. Lares Martínez y Peña Solís, efectivamente. Así es. Gracias. Y si tienen dudas, una vez que lo consulten allí, si tienen dudas, me preguntan. Acuérdense ustedes que para eso tenemos aquí este esquemita. Entonces, cuando vamos a ver de la Constitución como fuente bueno, tenemos que ver que tengamos claro cómo son los medios objetivos de control de constitucionalidad, cómo son los medios subjetivos, cuáles son los mecanismos de armonización. Eso ahí. Después probablemente Peñasolís tiene muchas otras cosas y habla de la Constitución italiana y habla de esto y lo otro. Bueno, el que quiera lo lee y amplía un poco el universo de conocimiento. Pero lo que tenemos que aprender y buscar en esos libros es esto que se señala aquí, ¿no? Para eso está este esquema, pues justamente para irlos orientando en la manera como deben consultar en el material bibliográfico que les he señalado. ¿Qué otra pregunta tienen por aquí? ¿Qué otra duda? Bueno, si no tenemos más por ahora, ya saben, por el chat me pueden preguntar cualquier cosa. Si es de interés general, plantéenmelo por allí, pues, ¿no? Caramba, no entendí tal cosa, o dónde puedo ampliar algo, me lo pueden hacer por el chat grupal. ¿Ok? Bueno, amigos, entonces vamos a suspender aquí. Si ya no hay más nada, en primer lugar, a detener la pantalla compartida. Y bueno, entonces, nada, vamos a suspender. De repente hablamos mañana, Néstor. ¿Okay? Nos ponemos de acuerdo por el chat individual, ¿ok? Sí. Bueno, ok.
Buenas tardes, Fabiana, Luis, Juliana y Néstor.